Muy buenos días, queridos estudiantes. Yo soy la doctora Jenny María Ángela Chávez Rodríguez y en esta oportunidad estudiaremos los principios de radiología. Esta es la materia de Imagenología 1 y comenzamos. Bueno, específicamente veremos que entre los principios de radiología debemos saber lo que es la radiología. La radiología es la especialidad médica que se ocupa de generar imágenes del interior del cuerpo mediante diferentes agentes físicos, rayos X, ultrasonido, campos magnéticos, y de utilizar estas imágenes para el diagnóstico y en menor medida para el pronóstico y el tratamiento de las enfermedades. También se le denomina genéricamente radiodiagnóstico o diagnóstico por imagen. Nosotros debemos ver que en cuanto a la radiología, esta se podrá dividir en tres grandes grupos según su actividad principal. Podemos ver la medicina nuclear, que genera imágenes mediante el uso de trazadores radioactivos que se fijan con diferente afinidad a los de los distintos tipos de tejidos. Es una rama exclusivamente diagnóstica y en algunos países se constituye como una especialidad médica aparte. También veremos que podemos ver la radiología diagnóstica o radiodiagnóstico, que se centra principalmente en diagnosticar las enfermedades mediante la imagen. Y por último, veremos la radiología intervencionista, que se centra principalmente en el tratamiento de las enfermedades mediante el empleo de procedimientos quirúrgicos mínimamente invasivos guiados mediante técnicas de imagen. Específicamente podemos comenzar a estudiar la radiología conociendo la física por la cual esta funciona. Entonces veremos que el rayos X es una radiación electromagnética ionizante, invisible, capaz de atravesar los cuerpos opacos y de impresionar las películas fotográficas. La longitud de onda está entre 10 a 0.1 nanómetros y veremos que corresponde a frecuencia de rango de 30 a 3000 Hz, que tiene la velocidad de 55.000 veces la frecuencia de la luz visible. Sus propiedades de rayos X serán la penetración y atenuación y el efecto fotográfico. Veremos que la producción de los rayos X son un producto de la desaceleración rápida de los electrones muy energéticos del orden de 1000 voltios al chocar con un blanco metálico. La producción de rayos X se da en un tubo de rayos X y puede variar dependiendo de la fuente de electrones y se puede dar de dos clases, tubos con filamento o tubos con gas. Bueno, aquí vemos una radiografía donde podemos observar que la radiografía específicamente está definida como una película u otro material base que contiene una imagen procesada de una región anatómica de un paciente generada por la acción de rayos X, como sobre una radiografía. Veremos que entre los principios de la radiología tenemos que conocer que las estructuras que son densas, como los huesos, bloquean la mayor parte de partículas emitidas de rayos X y aparecen de color blanco. El metal y los medios de contraste que se utilizan como medios de tintes especializados utilizados para resaltar áreas del cuerpo también aparecen de color blanco. Y veremos que las estructuras que contienen aire se verán negras y los músculos y la grasa y los líquidos aparecerán como sombras de color gris. Entonces, en esta imagen nosotros podemos observar específicamente los huesos que habíamos mencionado que aparecen en una flechita celeste como imágenes blancas que nosotros vamos a conocer como radiopacas y los medios de contraste que igual van a dar esa radio opacidad, ¿no? Y el aire que hemos mencionado que se teñirá de negro con flechita amarilla que en esta radiografía posterior anterior de tórax, ambos campos pulmonares presentarán esta imagen. En este caso, radiolúcida. Veremos también que la producción de rayos X, ¿no? Estudiando, digamos, cómo se producen, veremos que el tubo con filamento es un tubo de vidrio vacío en el cual se encuentran dos electrodos en sus extremos. El cátodo será un filamento caliente de tuxeno que da fuente de electrones. El anodo es un bloque de cobre en el cual está inmerso el blanco, que es la zona de impacto. El generador es un sistema que proporciona energía en el cátodo para liberar electrones. Así veremos que el anodo es refrigerado continuamente mediante la circulación de agua, pues la energía de los electrones, al ser golpeados con el blanco, es transformada en energía térmica en un gran porcentaje. Los electrones generados en el cátodo son enfocados hacia el punto de blanco, que por lo general posee una inclinación de 45 grados y producto de la colisación de los rayos X serán generados. Finalmente, el tubo de rayos X posee una ventana
la cual es transparente y a este tipo de radiación elaborada con berilio, aluminio y mica. Entonces aquí vemos la acción del cátodo, como he mencionado, que es el que genera los electrones, y el anodo, ¿no? Que va en realidad emitir específicamente los rayos X, ¿no? Hacia el vacío y por donde pasen a ser direccionados en el momento de la toma de la radiografía. En cuanto a hablar a la información de imágenes, veremos que los rayos X son disparados del aparato de rayos X hacia una placa que se encuentra en el chasis. Los rayos X cuando impactan en la placa dejarán una marca de una imagen negra al ser revelada. Así, cuando una estructura se interpone, deja pasar menos rayos X y la imagen se formará en la placa que será más blanca. Mientras que si la estructura deja pasar más rayos X, la imagen se formará en la placa y será más negra. Aquí vemos específicamente cómo se forman las imágenes y vemos que a partir de aquí vamos a tener toda una gama de grises de acuerdo a si la estructura interpuesta deja pasar más o menos rayos X. En este caso vemos que desde la emisión del aparato de rayos X, cuando impacta sobre la placa y se coloca en realidad nuestro sujeto de estudio, vemos cómo se genera la imagen. En cuanto a la formación de imágenes, veremos que actúan la absorción de rayos X y, y esto en las estructuras del cuerpo humano que dependen de si es que esta estructura es de mayor densidad, mayor número atómico de la estructura atravesada, mayor espesor y menor voltaje en el cátodo. Veremos que los componentes de una sala de rayos X, ¿no? Específicamente nosotros los debemos conocer, ya que es por medio de estos elementos que se puede llevar a cabo lo que sería en realidad en este caso este estudio imagenológico. Tenemos la mesa de control, que es la mesa de control que están todos los mandos para ajustar los valores de radiación a los que se va a exponer el paciente y también tiene algunos de los mandos necesarios para el ajuste de la camilla del enfermo. Veremos también el pedestal, que pueden ser portátiles o fijos. El pedestal del dispositivo mantiene fijo el tubo de rayos X. El generador, que es otra parte del equipo, es el sistema de circuitos eléctricos que separa la electricidad y que llega a una sala de rayos X. La electricidad que tenemos en el tubo es de alto voltaje. Es la alimentación eléctrica del tubo. El tubo de rayos X es el dispositivo donde se produce la radiación, una ampolla de vidrio con dos electrodos. La mesa de Bucky es el sistema cuya misión permite mantener al paciente en posición necesaria durante la exploración radiológica y puede ser fija. Y es el paciente que no debo, o podemos poner una posición adecuada al estudio y cerca del tubo de rayos X con distintas proyecciones. Puede ser móvil, manual o automático. El chasis, por último, es una caja plana metálica de plástico o de cartón que puede ser rígida o flexible y que sirve para proteger la película radiográfica, ya que es sensible a la acción de los rayos luminosos. Entonces, aquí específicamente podemos ver varias partes, desde lo que hemos mencionado, el chasis, la mesa de Bucky, el aparato de rayos X, ¿no? Bueno, vemos que las indicaciones del uso de rayos X es decir que actualmente hay múltiples aplicaciones e indicaciones de los rayos X como ayuda diagnóstica de campo médico. En este caso, nosotros podemos utilizarlas como estudios del sistema esquelético, estudios del sistema respiratorio, del sistema gastrointestinal con o sin medios de contraste, sistema urinario con o sin medios de contraste y sistema cardiovascular con o sin medios de contraste. Bueno, veremos que entre las contraindicaciones del uso de rayos X, nosotros debemos tomar en cuenta que se debe centrar esto de acuerdo al riesgo hipotético del efecto teratogénico y carcinogénico y el daño del uso de material de contraste que podría ocasionar al realizar este estudio imagenológico. Una contraindicación relativa en cuestión de ver si riesgo-beneficio será ver más que todo los pacientes gestantes, sobre todo el primer trimestre de embarazo, ya que podrían eh, ejercer la emisión de los rayos X un efecto teratogénico en el feto. Los pacientes pediátricos, adolescentes y jóvenes también deberíamos valorar el riesgo-beneficio. La contraindicación absoluta será el uso de material de contraste bario en sospecha de perforación intestinal, ya que sabemos que el bario es un elemento que podría causar algún tipo de toxicidad en el paciente. El uso de soluciones de contraste endovenoso también en pacientes con disfunción renal está contraindicado. Entonces podemos ver en este caso la radiografía frente a una placa radiográfica que es específicamente práctica. Ambos términos, radiografía y placas radiográficas, se refieren casi a lo mismo y se utilizan a menudo como ambos sinónimos, ¿no? Además que vemos en esta radiografía que
se refiere a una película e imagen, ¿no? Las imágenes radiográficas, en cambio, son imágenes que pueden ser obtenidas, visualizadas y almacenadas en un elemento físico o ser también imágenes digitales, ¿no? Que se pueden ser manipuladas, visualizadas y almacenadas digitalmente. En cuanto a los posicionamientos de uso frecuentes, debemos conocer que los términos posterior y anterior se combinan para formar una palabra y se abrevian con PA y también vamos a ver dónde la radiografía ingresa en superficie posterior y por la que superficie anterior del cuerpo. Entonces podríamos mencionar que la proyección se llamará póster o anterior. En cambio, cuando describimos que los rayos X, la dirección de rayos X, la cual ingresa por la superficie anterior y sale por la superficie posterior del cuerpo, será una proyección antero-posterior. Veremos también que entre los posicionamientos de uso frecuentes tenemos la proyección mediolateral y lateromedial. La proyección lateral está escrita en el trayecto de rayos X. Dos ejemplos veremos de la proyección mediolateral, como lo vemos en las imágenes, ¿no? En la primera imagen y la proyección lateromedial en la segunda imagen de la muñeca. La determinación de ambos lados medial y lateral se basa también en la posición anatómica del paciente. Y aquí podemos observar la proyección mediolateral en cuestión del tobillo y la proyección lateromedial en cuestión de observar la imagen de la muñeca. Bueno, eso ha sido todo por hoy, queridos estudiantes. Espero hayan aprendido mucho. Muchas gracias por su atención.